Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Esta serie, como siempre recordamos al principio, la realizamos sobre la base de la lectura y comentario de el libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente en mi parte. Pues bien, estamos en la tercera parte, el retorno. Hemos visto las dos primeras partes en las 35 sesiones anteriores, el sueño, primera parte, la aventura experiencial, segunda parte. Ya estamos en la tercera y última parte, el retorno. Y esta vez empezamos epígrafe nuevo titulado La expiación. Estamos precisamente con esos primeros conceptos básicos que el estudiante de espiritualidad se va a encontrar pues nominados de una forma u otra, pero en general en cualquiera de los textos a los que pueda acceder de espiritualidad profunda. Estamos en la página 435 del libro regular y sin más preámbulo pues comenzamos la lectura y comentario, que dice así: la expiación. Ya hemos hablado de la nueva comprensión que necesitas realizar. Como hijo fragmentario material que eres, la última muñeca de Matrioska, según este concepto de el árbol del soñador, en el cual pues el soñador se va fragmentando en ese paso desde su naturaleza real espiritual hasta niveles cada vez más densos de sueño, más involucionados, más fragmentados, tendente hacia lo opuesto a lo que es su unidad primordial y originaria. Una vez que el soñador ha alcanzado el extremo de la involución, el extremo de la fragmentación, manifestándose desde un punto de vista medioambiental como una densificación de energías hasta llegar hasta la materia, ahí comienza el proceso de retorno. Y la expiación es precisamente uno de los conceptos fundamentales que nos proporciona la información espiritual para poder reemprender ese camino de retorno. La expiación supone realizar una comprensión de qué es lo que está ocurriendo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué hacemos aquí. Históricamente, en estas épocas de la historia humana, se ha tendido a entender la expiación como sacrificio, como forma de pagar por la pecaminosidad, forma de mitigar la culpabilidad consciente o inconsciente. La información espiritual nos da una nueva visión que procede de desbancar de raíz el concepto erróneo de la creencia en el mal, con el que se inaugura todo el sueño de ilusión, toda la exploración espaciotemporal. La creencia en el mal que procede de aquella primera división de la mente en que consistió el proceso de separación por el cual empezó el sueño de ilusión. La creencia en el mal fue: he traicionado la perfecta unidad con mi creador. Bien, la involución mental que supuso el sueño conlleva inevitablemente la tergiversación de todo un sistema de realidad. Esto es el sistema de pensamiento de los opuestos, el resultante de esa involución. Esto es la dualidad.
Esto es lo que, como propósito de designio final, antes de comenzar esta aventura de exploración, esta aventura experiencial del espacio-tiempo, se quiso experimentar. Precisamente esta involución da lugar a la necesidad de una recomprensión en los infinitos aspectos en que se puede encontrar el hijo fragmentario, en esa cuasi infinita miríada de experiencias que tiene. Debe realizar una comprensión de que la dualidad era simplemente un diseño, de que el bien y el mal eran simplemente las bases para una exploración desde la nada hacia el todo, en un proceso de retorno en el cual se fuese comprendiendo todos los posibles aspectos de todas las situaciones inimaginables en las que, a través de la emoción, se fuese redescubriendo la auténtica naturaleza de la conciencia involucrada en este proceso. En las últimas décadas, en los últimos cientos de años, en toda la historia de la humanidad, en realidad, la evolución espiritual comienza desde unos conceptos muy alejados de lo que es la realidad. Se fabrica un mito, un dios a imagen y semejanza del hombre. El hombre está absoluta y completamente condicionado por el sistema de pensamiento de la oscuridad, de la dualidad, del bien y el mal, y la creencia en el mal domina todos sus conceptos, sus significados y sus valores. Por lo tanto, en los sistemas ideológicos religiosos siempre se instaura la misma idea, la idea de que hay mal, de que hay pecado, de que hay culpabilidad y por lo tanto que la única forma de redimir esa pretendida culpabilidad es pagar por ello. El sacrificio y la penitencia forman parte de la estructura conceptual de todas las ideologías que se han sucedido hasta ahora en la historia. Pues bien, a partir de esta pequeña introducción inicial, vamos a comenzar esta lectura que dice así. Ya hemos hablado de la nueva comprensión que necesitas realizar. Como hijo fragmentario material que eres, la última muñeca de Matrioska, uno de los personajes de la miríada de personajes proyectada en el espacio-tiempo desde el cual el espíritu, una vez comenzado a soñar, se manifiesta para experimentar. La nueva comprensión que tienes que realizar de tu origen real, de tu auténtica naturaleza y de tu actual situación en un camino de progreso en comprensión hasta poder llegar a redescubrir, a reconocer quién eres en realidad. De tu actual situación. Situación que experimentas diariamente viviendo por deseo propio, adoptado en un nivel de tu mente desconocido para ti. Deseo propio porque todas estas experiencias tienen una planificación previa. Hay un plano de planificación absoluto que es en el entorno del espíritu, desde la realidad originaria. Ahí se planifica la exploración espacio-temporal en que constituye el sueño de ilusión y a partir de ahí, por niveles de involución, cada nivel planifica el siguiente nivel, pongamos que son 7, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos. El séptimo nivel, el físico material. La información espiritual nos dice la expiación, que siempre se ha entendido así como el proceso de redención y de salvación en las religiones, debe reconfigurarse. Es un concepto erróneo basado en la creencia del mal. La expiación no es el sacrificio y el pago por la culpabilidad.
es la comprensión de que la naturaleza real es la inocencia. No es pagar por una pretendida culpabilidad, sino abandonar la idea de la culpabilidad. Esta situación en la que estamos diariamente viviendo y experimentando, una aventura experiencial que comenzamos a descubrir conscientemente que no va con nosotros. Estamos en un momento en el que hay ya una minoría palpable de personas en el mundo que arriban a la espiritualidad profunda, que empiezan a escuchar el mensaje espiritual revelado. Tenemos muchos textos a nuestra disposición. Siempre ha estado ese mensaje espiritual revelado ahí, pero el progreso evolutivo de la humanidad ha sido lento, tortuoso, en forma de dientes de sierra, con idas y venidas. Ahora mismo estamos en un momento de cambio de conciencia colectivo. Los cambios de conciencia suponen subidas de escalón de conciencia de la humanidad y para ello, pues, habitualmente se producen depuraciones importantes en la antigua mentalidad para pasar a la nueva. Y eso, como por principio de causa y efecto, se manifiesta en nuestra realidad, en nuestro entorno, pues estamos viviendo acontecimientos en los siglos XX y XXI, bueno, pues incluso actualmente, años 2020-2021, en los que empezamos a ver que hay una pugna entre lo que se podría entender como el viejo sistema de pensamiento y el nuevo. Esto ocurrió ya en la época de Jesús, en la que hubo otra subida de escalón evolutivo de conciencia, y ahora estamos en el siguiente. Una aventura experiencial que comienzas a descubrir conscientemente que no va contigo, cuando te vas dando cuenta de que este mundo no responde a algunas de las expectativas que empiezan a surgir en ti. Esta minoría que arriba a la espiritualidad profunda es precisamente la que rompe con los moldes establecidos por el mundo y busca un cambio y busca ir más allá. Este ir más allá se va a realizar a través de la expiación, entendida en un concepto nuevo y elevado como comprensión, como discernimiento del error y paso a un concepto más elevado, no como reafirmación del error. Por ejemplo, el concepto de la culpabilidad innata del hombre y por lo tanto el pago que tiene que realizar por ello. Esa es la expiación antigua, esa es la expiación de los pecados. La nueva expiación, la del nuevo escalón evolutivo, ese nuevo concepto es la comprensión, es deshacer el error de raíz. El sistema de pensamiento del ego, como concepto metafísico, es decir, como concepto antecedente a estas experiencias físico-materiales. El sistema de pensamiento del ego es el que planifica los diferentes niveles del sueño, último de ellos, este entorno físico-material. Por eso decimos concepto metafísico. El sistema de pensamiento del ego como concepto metafísico trasladado milimétricamente al sistema de pensamiento del mundo. El sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento de los opuestos, que es el basado en la creencia en el mal, la culpa, el miedo, el sacrificio, la escasez, es el que impregna actualmente el mundo. Sistema de pensamiento del mundo que es un concepto físico adoptado por el fragmento material como su única realidad, porque proviene de una planificación previa. Este séptimo nivel es el resultado de una planificación de sexto nivel y así hasta la realidad originaria. Esa involución
en la que se acentúan y definen cada vez más las características del sistema de pensamiento del ego, de lo opuesto a su naturaleza real, de la oscuridad frente a la luz, toma su máxima expresión en este entorno físico-material. Este sistema de pensamiento del ego te ha trasladado que eres un pecador, por tanto culpable, y que la única solución a la depuración de tal mancha inhabilitante para tu salvación es el arrepentimiento y la penitencia. Ese es el viejo sistema de pensamiento que la nueva información espiritual pretende que sustituyamos, comprendiendo un concepto más elevado, comprendiendo en el siguiente escalón evolutivo. Dicha forma de salvación por arrepentimiento y penitencia, que es la que hemos tenido en el mundo hasta ahora, incluso mantenida a pesar de la subida del anterior escalón, que fue coincidente con la venida de Jesús de Nazaret. Dicha forma de salvación por arrepentimiento y penitencia sería la idea de expiación por los pecados, esa que impregna ahora mismo las religiones, esa que impregna ahora mismo las ideologías, esa que impregna ahora mismo la forma de organizarnos en el mundo civilizado. Tan familiar para ti, tan arraigada en tu subconsciente, a pesar de que conscientemente hayas podido trasladar la idea a un lugar oculto. La prueba de que dicha idea de expiación por los pecados, de pago por el mal causado debido a tu culpabilidad y a tu carácter pecaminoso, la prueba de que dicha idea sigue funcionando como un virus en tu disco duro, que se carga en tu programación diaria de vida, es tu experiencia final de infelicidad. Así, el sacrificio se ha convertido en el motivo fundamental del funcionamiento del entorno y lo has aceptado sin reservas. Para poder sobrevivir hay que sacrificarse. Para poder ser feliz hay que sacrificarse. Cada vez que cometes un error, eso requiere un pago o reparación en sacrificio por tu pecaminosidad. Pecaminosidad que es un concepto que llega a su máxima expresión cuando se afirma que ya naces con ella como una mancha nativa que algunas religiones sostienen. La influencia perniciosa de la creencia en el pecado y la culpa, de la creencia en el mal, en tu mente, es la prueba causal, no solamente de tu estadía en la gran obra de teatro de la aventura experiencial. No estaríamos aquí en este séptimo nivel de manifestación físico-material, en el extremo de la involución, si no fuese porque no hubiésemos aceptado la idea de la creencia en el mal, la creencia en el pecado y la culpa. Por eso, no solo es causa de que estés aquí como un personaje físico-material, si no lo hubieses aceptado no estarías. Ya de por sí limitante en relación a quién eres en realidad. El estar como un personaje físico-material es la mayor limitación que se pueda uno imaginar a lo que somos en realidad. Sino además por tus conflictos personales. Es la causa de tu infelicidad, no solamente por estar aquí como personaje, con respecto a quién eres en realidad, sino por cómo se desarrolla tu vida aquí, llena de conflictos personales, conflictos relacionales, conflictos profesionales, que se manifiestan de forma continua. El conflicto es la norma en esta vida. Y tu profundo desencanto vital, si no, no estarías aquí, iniciando el camino de la espiritualidad, si no tuvieses ese profundo desencanto vital. A veces oculto, pero siempre latente. La aceptación del sacrificio como medio de reparación de tu culpabilidad interna, este concepto que hemos venido manejando hasta ahora, configura tu vida como un continuo acontecer de calamidades, algunas cuyo origen causal cercano puedes inferir,
¿Te das cuenta? Otras que al manifestarse las sientes como profundamente injustas y desligadas de tu responsabilidad, aunque aceptadas estoicamente como inevitables. En muchos casos dices, esto me pasa por cafre, es que me lo tengo merecido. Y en otras dices, ¿cómo es posible que me ocurra esto? ¡Qué injusticia! Me viene de fuera, es un mundo injusto y no tengo nada que ver con él, obviando ese elevado concepto que nos da la espiritualidad profunda de la propia proyección en tu realidad conformada de tu sistema de pensamiento basado en la culpa. La aceptación del sacrificio es una norma, ha sido una norma en el mundo y sigue siendo una norma, salvo por el cambio de mentalidad que puedas realizar a partir de la información espiritual que nos están proporcionando para dar este nuevo salto evolutivo. La expiación como sacrificio, ese concepto que ha regido hasta ahora, que la nueva información espiritual nos da un concepto más elevado de la expiación como comprensión. La expiación como sacrificio ha pasado a los diversos sistemas ideológicos, religiosos y culturales como la vía normal de resolución del conflicto interno de culpabilidad. Soy culpable. Por lo tanto, no cometo errores, sino pecados, ya que soy malo. Por lo tanto, la forma de liberarme del pecado es el pago, la expiación como sacrificio. De hecho, aunque sea protocolariamente, sigue estando como idea central en las principales religiones. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que perder. Esa es la idea de expiación como sacrificio que impregna el mundo en todos sus aspectos. Pero la naturaleza del Padre Universal excluye absolutamente el sacrificio como vía para el despertar, como vía de salvación. Lo excluye completamente. Se quiere seguir estableciendo que el Padre Universal exige el sacrificio, malinterpretando lo que supuso la vida de Jesús. Pero para eso está la nueva información espiritual, para que avancemos conceptualmente y nos demos cuenta de que eso simplemente fue una mala interpretación. La naturaleza del Padre Universal excluye absolutamente el sacrificio como vía para el despertar. Y esta idea es apreciable tanto intelectualmente, por la lógica filosófica que he trasladado en la primera parte, el sueño, al aproximar la idea del paradigma del amor infinito del Padre, tanto intelectualmente como emocionalmente, por la apreciación íntima y personal que llegarás a sentir de la experiencia espiritual aplicada en tu día a día de estudiante. Que la idea de expiación como sacrificio es errónea y no va con tu naturaleza y es un concepto a superar. Que la idea de que alguien tiene que pagar y alguien tiene que perder debe ser superada. Tiene no solamente una vía de comprensión intelectual inmediata, pero si el Padre Universal se rige por el amor infinito, ¿cómo es posible que exija el sacrificio como vía de salvación? No solamente tenemos la vía intelectual, que ya sería una lógica suficiente, sino que también tenemos la vía emocional, en la que aplicando la nueva información espiritual en nuestra vida, practicando día a día esos nuevos conceptos, llegamos a sentir con logros personales la certeza de la naturaleza del Padre Universal, lo cual excluye toda posibilidad de que Él exija el sacrificio como vía de salvación.
Un concepto sustitutivo del significado de sacrificio que actualmente tiene la expiación, la tergiversación que ha realizado el ego en nuestras mentes. Un concepto sustitutivo de ese significado de sacrificio no tendría por qué cambiar su forma ni su fonética, sino restaurar el significado que debería tener para el hijo soñador en el despertar de su sueño. Se puede seguir utilizando el vocablo expiación, pero reformulado, no como sacrificio, sino como comprensión. Voy a expiar mis errores comprendiendo, no voy a expiar mis pecados con sacrificio. La cuestión es la creencia en el mal, que es el vértice generador de todo el sistema de pensamiento de oscuridad, del ego, de los opuestos, la creencia en el mal. Cuando se cree en el mal, se cree que un error es un pecado y hay que pagar por ello. Cuando se destierra la creencia en el mal, el error es simplemente una falta de comprensión y la expiación es el remedio para poder comprender lo que es un error y subsanarlo. Así, la expiación con mayúsculas, para diferenciar la expiación como comprensión de la expiación como sacrificio con minúsculas. La expiación como sacrificio nos lo vamos a encontrar en los textos religiosos, históricos. La expiación como comprensión con mayúsculas, pues nos la encontramos en un curso de milagros, como texto revelado de información espiritual. Seguimos denominando la expiación porque no hay que cambiar el término, lo que hay que cambiar es el significado y el valor. Así, la expiación como comprensión. El aprendizaje, primero intelectual y conceptual, después y a la vez práctico, profundo e integrador, aplicado generalizadamente a toda situación, hasta su final planificado para restituir completamente la integridad de la distorsionada mente del hijo fragmentario material, ventana experiencial del hijo soñador. El aprendizaje, primero intelectual y conceptual, la nueva información espiritual, los nuevos conceptos. Después y a la vez práctico, profundo e integrador, la teoría y la práctica, el nuevo concepto elevado aplicado a tu vida. Matizando lo expuesto al hablar del proceso de separación, recordemos la propuesta que hice de la actuación que hubiese tenido el Padre Universal cuando hubiese constatado la magnitud del desastre a la que hubiese llevado la disociación de los hijos curiosos y el comienzo del sueño de ilusión. Según allí propuse, el Padre hubiese dado como respuesta la atribución al actor conjunto, el Espíritu Infinito, que aquí hemos conocido históricamente como el Espíritu Santo en un error, en una confusión que hemos tenido. Actor conjunto como manifestación de la divinidad coordinada entre el Padre Universal y el Hijo Eterno. La respuesta que el Padre hubiese dado sería haber establecido el gran plan una vez que ya hubiese llegado el Hijo Soñador a los extremos involucionados máximos, un plan para el retorno. El Padre hubiese dado como respuesta la atribución a ese actor conjunto, a ese Espíritu Infinito, a esa tercera persona de la Trinidad, esta vez real, de la función de poner en marcha el proceso general de ayuda a la comprensión, el proceso de expiación con mayúsculas, proceso general de ayuda a la comprensión, no el proceso de expiación mediante el sacrificio, que es el que se ha establecido por el mundo hasta ahora. Proceso general de ayuda a la comprensión como ayuda ministerial a los hijos soñadores y a sus hijos fragmentarios para el emprendimiento del plan de retorno,
cuando así libremente lo decidiesen. El padre, ante la involución del hijo, ya enloquecido por haber decidido vivir la irrealidad del sueño y de ilusión, da una respuesta. Esa respuesta tiene como motivo principal comprender que el hijo soñador, fragmentado en la miríada de personajes, vaya comprendiendo qué es lo que ocurre e ir eliminando la idea de el mal, la idea del pecado, la idea de la culpa y la idea del sacrificio como redención. La expiación, entonces, es el proceso por el cual se produce tu comprensión, reconocimiento o recuerdo, por ti como hijo soñador y como autofabricación fragmentaria. Eres a la vez el espíritu que sueña. Eres la primera división dentro del sueño, el hijo soñador. Y eres todos los personajes que por niveles va fabricando en ese proceso de involución y evolución. Eres todos ellos. Pero para poder tomar conciencia de ello y revertirlo, revertir esa expansión en catalejo de lo que se realizó con el sueño, para poder cerrar el catalejo por niveles, tienes que comprender realmente qué es lo que ocurre y salvar el error debido a tu mentalidad involucionada actual. Cada uno de los personajes debe comprender qué es lo que ocurre y revertir estas experiencias. En eso consiste la realidad que conoces. En realidad, valga la redundancia, en eso consiste la realidad, en el proceso de expiación entendida como comprensión. Eso es el propósito de destino final de todas estas experiencias. Comprender con base en unos escenarios y unos dramas previamente planificados qué es lo que está ocurriendo, explorar todas las posibilidades y redescubrir tu naturaleza real. Eso es en lo que estamos involucrados. Es un paso importante porque supone revertir todo tu sistema de pensamiento con respecto a lo que pensabas que era el mundo. Es un cambio diametral en tu concepción de este entorno en el que te desenvuelves, de sus propósitos, de sus objetivos, de sus metas, de su finalidad, de su motivo de ser. Comprensión acerca de la irrealidad del sueño, de tu completa e inmutable naturaleza inocente, de la falsa operatividad de los opuestos, condicionantes del escenario hostil y la experiencia de sufrimiento, etc. Expiación como aprendizaje y comprensión, cuyo desenlace sería tu despertar final y la reintegración de tu mente disociada a su natural estado de mentalidad uno con Dios, abandonando la percepción y volviendo al conocimiento de tu naturaleza plena, amorosa, ilimitada, inocente, abundante, compartida con su fuente, de la cual provienes y que es garantía total de tu existencia. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, la expiación, como concepto importante que el estudiante de espiritualidad se va a encontrar con ese nombre o con otros, pero concepto transversal a todos los textos de espiritualidad. Comprender qué es lo que está ocurriendo en realidad. Comprender. Y de esta forma abandonar la antigua idea
de que para la salvación hace falta pagar. No. Para la salvación, una forma de decir adoptada desde la religión, el despertar, el retorno, la evolución, el camino hacia el espíritu, mediante la comprensión. Pues bien, comenzamos el siguiente epígrafe, que se llama la inocencia. La inocencia es el hilo conductor que te permitirá dar la espalda definitivamente al sistema egoico de limitación y sufrimiento. Bien, el sistema de pensamiento del ego, ya lo hemos dicho desde casi el principio de esta exposición, se basa en la creencia en tres conceptos que son los pilares fundamentales de su sistema de pensamiento: la creencia en el mal, la culpa, consiguiente a la creencia en el mal. Si soy malo, hago el mal y soy culpable. Y si soy culpable, merezco castigo. Y viene ahí el tercer pilar, el miedo a recibir ese castigo. Creencia en el mal o creencia en el pecado, culpa y miedo. Pues bien, la inocencia es el hilo del cual podemos ir tirando para dar la espalda definitivamente a ese sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, a ese sistema egoico de limitación y sufrimiento. El concepto de la absoluta inocencia del Hijo en todos sus niveles es un potente catalizador que te ayudará a transmutar alquímicamente tu falsa percepción de toda situación en el escenario, transformándola desde la oscuridad plúmbica del ego hasta la liberadora y refrescante claridad dorada del espíritu. La inocencia del Hijo soñador es la primera consecuencia de la naturaleza plena y amorosa del Hijo eterno. Pues bien, la inocencia es otro de los conceptos fundamentales que nos va a dar la información espiritual profunda. La información espiritual profunda tiene que restablecer los conceptos reales de quiénes somos, de nuestra naturaleza, en nuestra mentalidad. Tiene que restablecerlos. Entonces, pues la inocencia es uno de los conceptos principales a restablecer. La inocencia supone que todo el drama, todo el conflicto que supone esta escenificación que estamos realizando es simplemente una representación para explorar todas las posibilidades de comprensión que se pueden tener cuando se ha involucionado a lo opuesto de lo que eres, cuando se ha pasado del todo a la nada y en el camino de regreso al todo. Pero la inocencia es uno de los conceptos elevados que tenemos que comprender y que tenemos que asumir, que es el opuesto al que manejamos ahora mismo en el mundo. El mundo declara el bien y el mal. El mundo declara el pecado. El mundo declara la culpa, el castigo. La información espiritual te va a decir, eso es una representación, eso no existe en realidad. En realidad hay perfecta inocencia. Y lo que aquí en realidad ocurre se debe a la inconsciencia, a la confusión, a la ignorancia, a un previo diseño limitativo, a una involución programada para vivir estas experiencias. Pero precisamente el propósito de vivir estas experiencias es descubrir la inocencia. Descubrirás que la idea de inocencia subyace
tras el espantoso guión de escasez y conflicto diseñado por la mente egoica tras el sueño ilusorio. Descubrirás que toda maldad del mundo se puede reinterpretar a la luz del espíritu, como la consecuencia de la profunda demencia de la mente del hijo fragmentario material tras la marcada involución emocional que supuso el deseo de experimentar la separación. Descubrirás que tras la cadena de errores en que se ha convertido el mundo experiencial, este en el que vives, descansa latente la pureza del ser, atormentado por el miedo, que suplica ayuda desesperadamente con el grito desgarrador del ataque. Descubrirás que siempre, sin excepción, el primer damnificado por dicho ataque es el que lo inflige, aunque probablemente nunca llegará a tomar conciencia de ello, y que lo único que demanda, sin ser consciente, es el amor del que se ha visto privado. Descubrirás que tras la atrocidad de la idea de culpabilidad y sus efectos en el guión trágico, siempre se encuentra la ignorancia, el condicionamiento cultural y educativo recibidos, el miedo a la extinción y al abandono, la profunda inconsciencia de actuar en contra de la propia naturaleza y el daño extremo que esto produce. Y en un nivel profundo, como idea de fondo tendencial, como necesario anclaje metafísico a la cordura, entenderás la inimputabilidad condenatoria del que sueña, del que vive la demencia del sueño de ilusión. Es un sueño. Situación en la que estamos todos nosotros sin excepción. Finalmente descubrirás, tras la inmersión profunda en la aplicación práctica del sistema de pensamiento del espíritu que nos da la información espiritual revelada, que el único juicio cuerdo y posible para el despertar es siempre el mismo. El Hijo de Dios es inocente. Siempre. Pues bien, sin mucha más explicación, aquí acaba este epígrafe de la inocencia y pasamos al siguiente, que debe estudiarse en conjunto con este, que es el pecado y el error. Estos son unos conceptos básicos que tenemos que tener muy claros porque, ya hemos dicho, nos los vamos a encontrar en la información espiritual así nominados o, bueno, cuyas ideas laten de fondo en la información, ya sea expuesta como sea expuesta en cualquier texto. El pecado y el error. Página 439. Dice: el pecado es la ficción sobre la que se construye toda la aventura experiencial. Creencia en el mal y por lo tanto pecado. Ficción, ilusión. En la realidad originaria no existe ni el mal, ni el pecado, ni la culpa. El pecado es la ficción sobre la que se construye toda la aventura experiencial, todo el sueño de ilusión. No hubiese sido posible vivir la ilusión de los opuestos a lo que eres en realidad, sin primeramente haber tergiversado el sueño de ilusión en la comisión del pecado de la separación. No hubiese habido involución si no hubiese habido una asunción de la idea de pecado. Pero es ficticia. Se asumió sencillamente como presupuesto para tener estas experiencias. El pecado se convierte así en la máxima del ego que sostiene la verosimilitud del castillo en el aire del sueño. La traición cometida contra tu creador, separándote del mismo para vivir lo opuesto a su naturaleza amorosa. La división en la mente para poder vivir la irrealidad. Es decir, en eso consistió dormirse, en dividir tu mente para poder vivir la irrealidad, porque con tu mente real es imposible asumir estos conceptos falsos. La división en la mente y voluntad del Padre Universal que renunciaría a su bondad para castigar al hijo traidor. Capas y capas de conceptos falsos que se fueron montando en esa involución desde la mentalidad uno divina hasta la mentalidad egoica extrema que tenemos ahora mismo.
el justo castigo merecido por el Hijo, que sería condenado a vivir la pesadilla experiencial de limitación y sufrimiento en penalidad por su culpabilidad. Todo eso nos lo hemos inventado. Todo eso nos lo hemos inventado para poder vivir estas experiencias. Ya es hora de darse cuenta de que es un invento nuestro. Realmente el pecado ha sido el principal leitmotiv, tema del hijo soñador en el diseño del sueño de ilusión. El principal tema, el pecado, haciendo gala de una ostentosidad pretenciosa, implicando el cambio de la misma naturaleza del Padre universal. Tuvimos que generar conceptos de Dios acordes a nuestra creencia en el pecado. No, Dios castiga a los culpables y no sé qué. Invertimos todo nuestro sistema de pensamiento para poder tener estas experiencias extremas. Cambio de la misma naturaleza del Padre universal, como mito, que devendría en un ser vengativo y temerario, condenando para siempre al Hijo por una falta imposible de subsanar, sin posibilidad de enmendar, arrastrada penosamente por cada una de las vidas fragmentarias sin solución de continuidad ni posibilidad de remisión, haciéndolas merecedoras del mismo infierno eterno. Te mueres en pecado mortal y te quemas en el infierno. Bueno, esto se ha sostenido hasta hace 25 años. Ahora, pues, te mueres en pecado mortal y te quedas ya para siempre sin conocer a Dios, castigado en el purgatorio. Bueno, sigue siendo lo mismo. El pecado daría carta de veracidad a la culpabilidad del hijo fragmentario. Has pecado, eres culpable, eres malo, mereces castigo. Solo puedes salvar tu merecimiento de castigo expiando con sacrificio y con sufrimiento para poder redimirte. El pecado daría carta de veracidad a la culpabilidad del hijo fragmentario, del personaje físico-material, por ejemplo, desencadenando una experiencia círculo viciosa de condenación y de castigo, de expiación por sacrificio y sufrimiento, sin posibilidad de redención, pues el nuevo mito de Dios, nuestro concepto falso de Dios, castigaría incluso a su propio Hijo unigénito, como condición para la salvación del resto, que además devendría imposible, dada su pecaminosidad intrínseca. Ni siquiera el que Dios hubiese sacrificado a su único hijo en la cruz te iba a salvar de tu pecado. Seguirías naciendo con el pecado original, te tendrían que echar agua por la cabeza y luego pasar toda una vida sin cometer ni un solo error, porque como te aconteciese la muerte con un error sin arrepentimiento, irías a la ausencia de Dios por toda la eternidad. Los que vayan conociendo la nueva información espiritual profunda se darán cuenta de el profundo contraste entre esto que acabamos de describir, que sigue siendo el tema de las principales religiones, con respecto a lo que la espiritualidad nos revela como nuevos conceptos elevados. No obstante, para la espiritualidad profunda no existe el concepto de pecado, pues de haberse podido alguna vez cometer, hubiera significado que pudimos haber realizado lo imposible. Y esto es otra lógica muy sencilla. Si Dios existe y Dios es amor, y Dios es todopoderoso, y Dios es primero y es último, nadie podría pecar, porque sería una burla al poder de Dios el que sus creaciones pecasen. Bueno, esto es una lógica transitoria de los viejos conceptos y los nuevos, meramente transitoria. Referido a el proceso de separación original,
Fijaos, se dice en el mito religioso el pecado original. La espiritualidad profunda te habla referido al proceso de división de la mente y comienzo del sueño para vivir la irrealidad de tu naturaleza opuesta a la que realmente es. Para la espiritualidad profunda no existe el concepto de pecado, pues de haberse podido alguna vez cometer hubiera significado que pudimos haber realizado lo imposible, que un pensamiento efecto se separase de su mente causa, que lo pensó e iniciase su existencia con independencia y autonomía, cambiando la naturaleza amorosa, inmutable y eterna de su origen creador. La reinterpretación de la pecaminosidad egoica por la información espiritual se transmuta en el error de la inconsciencia, en la falta subsanable por la recuperación de la cordura de vigilia del hijo soñador, en esa comprensión, claro, es un error, ya está, pues no lo vuelvo a cometer, porque además entiendo que soy el principal damnificado cuando cometo el error de pensar en contra de mi naturaleza real, amorosa y amante. Por ejemplo, cuando ataco, el primer damnificado soy yo. Desaparece así la cimentación de la perpetuidad del sueño de ilusión. Todas estas experiencias, con el concepto de la creencia en el mal y del pecado, no pueden revertirse, se perpetúan. La única forma de revertir y retornar es cambiar la mentalidad respecto de esos conceptos falsos, que nos mantendrían a perpetuidad en esta rueda de hámster, de ciclos de reencarnación continuos. Desaparece así la cimentación de la perpetuidad del sueño de ilusión, pues la consideración del pecado como error abre la puerta a reconsiderar la inocencia nunca perdida del hijo soñador, no restaurada, nunca perdida de ninguno de los fragmentos del hijo soñador, nunca perdida. No, pero hay cafres que son malos de verdad, que no, que eso es lo que perpetúa el sueño de ilusión. La información espiritual es desterrar para siempre la falsedad que actuó como base para vivir estas experiencias. Y eso supone asumir la inocencia del hijo soñador y de todos sus personajes fragmentarios, ab initio, desde el principio, nunca perdida, simplemente empañada por la confusión, por la inconsciencia, por la ignorancia, por el diseño de limitación asumido. La expiación-comprensión, diferenciándola como concepto elevado de la expiación como sacrificio, como concepto falso, que estamos superando con la información espiritual. La expiación-comprensión permite reconsiderar el error subsanable en vez del pecado irredimible y restaurar la inocencia eterna del Hijo, aun en los más recónditos rincones de la pesadilla de ilusión. Por ejemplo, vamos a poner un recóndito rincón de la pesadilla de ilusión y vamos a pensar en el personaje más malo que hayáis podido creer que ha tenido la historia de la humanidad. Pues vamos a poner a Hitler, por poner alguno, ¿no? Reconsiderar el error subsanable en vez del pecado irredimible y restaurar la inocencia eterna del Hijo soñador en cualquiera de sus fragmentos y haga lo que haga, dado que son experiencias programadas con una involución mental programada, planificada, para poder
explorar las infinitas posibilidades de desenvolvimiento, sin que suponga un cambio en nuestra naturaleza real. Por eso se le llama sueño, por eso se le llama teatro, por eso se le llama representación, por eso se habla del plano de manifestación, porque se manifiesta toda la posibilidad conceptual, las infinitas posibilidades en las que desde el extremo de la involución vamos reconociendo, expiando como comprensión quiénes somos y logrando finalmente restaurar el conocimiento completo de qué está ocurriendo. Bueno, pues hemos terminado este epígrafe de el pecado y el error. Hemos visto la inocencia, hemos visto la expiación y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar para la siguiente sesión el siguiente epígrafe, el siguiente concepto básico que nos vamos a encontrar en la nueva información espiritual, que es el perdón. Por lo tanto, cuando casi llevamos una hora de grabación, aquí lo dejamos en la página 441 y sin más, prospector.